Buenas noches, mis amores. Les doy la bienvenida a esta reunión, masterclass reflexiva, profundamente reflexiva y que tiene una importancia tremendamente grande para toda la humanidad, diría yo. Y por supuesto que muy contenta de poder entregarles esta información. Y es en base a un libro que llegó a mis manos y que me dio tanto gusto leerlo, leer la historia que hay detrás del libro, porque es una historia humana, es un libro que nace desde una circunstancia muy cruenta y que nos regala esta gran oportunidad de poder adentrarnos en lo que significa vivir en el asombro. Así se llama también el libro. Vivir en el asombro puede parecer em, que uno como adulto debería tener los pies en la tierra y no vivir asombrado. Sin embargo, en el periodo en que el asombro forma parte de nuestra vida, es el tiempo en donde nosotros tenemos la mayor libertad en la utilización de nuestro ser creativos, en la utilización a plenitud de nuestra capacidad de observación y al mismo tiempo también el tener en nosotros y con nosotros el registro de la completitud de todo lo visible y no solamente lo visible, sino que también lo invisible. Cuando leí este libro, me vino a mi registro otro libro que hacía tiempo había leído y que me gustó muchísimo. Lo sentí tan real, tan importante, que es La Maestría del Amor de Miguel Ruiz. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la capacidad de asombro es una capacidad que la capacidad de asombro es una capacidad que tenemos de poder ser libres, estar en atención, estar presente en la vida y ser libre desde uno, desde lo que yo veo, desde lo que yo observo, desde lo que yo escucho, desde lo que yo siento. Esa es la capacidad de asombro. Vivir en el asombro, Nancy, es el autor es John O'Leary. Leary se escribe, O'Leary. ¿Por qué razón es tan importante este
preámbulo, porque el humano, teniendo un cerebro poco desarrollado cuando somos chiquitos, muy chiquitos, es cuando más capacidad de asombro tenemos. Miren lo paradojal que resulta eso. Y a medida que nuestro cerebro está mucho más completo y desarrollado, va perdiendo el ser la capacidad de asombrarse. Es por esa razón que es tan importante este material que hoy día quiero compartirles. Porque en esta oportunidad no se trata de que hay un daño neurológico por el cual se va perdiendo esta capacidad de vivir en el asombro. No es tampoco que por enfermedad lo vamos perdiendo. De hecho, incluso hay estudios que me pareció increíble, un estudio que hizo, no me recuerdo su nombre, es un científico de apellido Grant, norteamericano, que la NASA le pide preparar un material para que lo contesten las personas que están trabajando dentro de todo lo que son los programas espaciales. Y fue tan increíble el resultado de ello que decidieron aplicarlo en niños, en estudiantes, chiquitos, más grandecitos, después adolescentes y mayores. Y fue tan increíble porque las respuestas de los pequeños de edad de jardín infantil, por así decir, muy chiquitos, eran impresionantes. 98% había una capacidad tan impresionantemente grande que llegaba a manifestarse como genialidad. Niños genios, 98%. En niños de 10 años bajaba al 50%, adolescentes al 30% o al 12%, y después en los adultos, escuchen bien, al 2%, al 2%. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿qué es lo que hace que el ser pierda su genialidad respecto de vivir en el asombro? Y ahí es donde está esta reunión de hoy día. El para qué. Les invito a reflexionar. Yo ya lo hice. Me encantó. Me encantó. Yo toda mi vida me he caracterizado por ser tremendamente curiosa, hasta el día de hoy. Y me encanta ser curiosa. Y quiero compartirles todo esto porque es maravilloso todo lo que nosotros podemos hacer por encender nuestra vida. Y de paso también comentarles que el gran maestro Bach nos entregó
dos espectaculares esencias, dos, dentro de muchas. Sin embargo, destaco dos como primordiales. Una que es White Rose para encender nuestro sol central y la otra es Hornbeam para salir de la pereza y de la inercia y de la desmotivación. Así es que vamos con todo ello. Vamos a ello, como dicen los españoles. Voy a compartir con ustedes este material y vamos a ver que todos estén sin dificultades. Ay, esta imagen que les puse aquí corresponde a la tapa del libro. El maravilloso escritor, porque no es el único libro que ha escrito, John O'Leary. Vivir en el asombro. Y yo me hice dos interrogantes para entregárselas a ustedes. ¿Qué ocurre cuando el vivir en el asombro se nos escapa? ¿Y qué hacer cuando nosotros somos conscientes de que se nos escapa y queremos recuperar esta capacidad? Y vamos a adentrarnos en este material. Y es importante observar esto que tengo aquí escrito, porque yo creo que todos recordamos esos tiempos en que cuando éramos chiquitos nos preguntaban algo y todos queríamos. Estábamos en el colegio, en el jardín, donde fuere, y todos queríamos contestar, responder a las preguntas que nos hacían, y lo hacíamos con tanta energía y tanta alegría, y, y nos conectábamos con las demás personas, con los demás niños, y creíamos que todo era posible. Acuérdense de una publicidad que decía, mamá, tú puedes, tú siempre puedes, que era un chiquito que le pedía a su mamá que le recuperara su camisa de scout, que estaba muy deteriorada a la vuelta del campamento. Ese tiempo en que vivíamos nuestro cotidiano, no como algo que teníamos que sobrellevar y que era tedioso, sino que lo hacíamos maravillados, porque podíamos explorar, podíamos sentir, podíamos paladear la vida y todo lo que la vida nos mostraba y que todo era una tremenda novedad. Lamentablemente, la realidad de hoy nos muestra otra cara completamente diferente. Y esa cara que hoy día vemos es donde nos sentimos que estamos desconectados e incluso hastiados. Hablamos hasta de podredumbre humana, el comportamiento que tantas veces ocurre en nuestro ir de la vida. Muchas veces nos sentimos atrapados en una vida de tanta responsabilidad y al mismo tiempo repetitiva que nos aletarga, nos adormece, cual si nos hubiesen dado un somnífero.
nos damos cuenta que fuimos perdiendo la capacidad de asombro con la que antes dábamos la bienvenida a cada día. El hoy quiero levantarme porque ya alumbra el sol. Ya no está. Y resulta muy desagradable sentir la alarma, oh, tener que levantarse. Eso no ocurría antes. Ahora, fíjense que este maravilloso libro, Vivir en el Asombro, en que su autor, que es John O'Leary, él nos invita a considerar que es posible volver a vivir en el mundo como si fuésemos niños. Y él en el libro comparte relatos hermosos, emotivos, divertidos, también muy inspiradores, junto a investigaciones científicas que nos demuestran que podemos reivindicar nuestra alegría de la infancia y la forma en que haciendo estos cambios haremos posible el retornar a relacionarnos de una manera más sana con el mundo. Este libro, Vivir en el Asombro, es una preciosa invitación a despertar nuestros 5 sentidos, que son esenciales, que los teníamos tan a flor de piel en nuestra infancia y así poder reconectar con una vida de alegría, de libertad, una vida inspirada, una vida en donde llamemos a la energía que nos habite. Y a través de esta experiencia de este autor, John O'Leary, él, fíjense que él es sobreviviente de un feroz incendio que consumió su casa y que casi le cuesta la vida. Terminó con el 100% de su cuerpo quemado y muchos años de hospitalización y muchos años de rehabilitación. Y a través de esta experiencia, él explora cómo es posible, como adultos, poder recuperar la capacidad de maravillarnos que fuimos perdiendo con el tiempo. La verdad es que leer este libro para mí fue un privilegio, un gozo, un encuentro con esos aspectos trascendentes en donde uno puede sentir la vida a través de las letras plasmadas en ese texto y que vuelve a relacionarse con el amor, la compasión, la ternura, la atención, la humanidad, la humildad y tantos otros sentires más. Y vamos ahora a lo que nos convoca. ¿Qué hace que perdamos la capacidad de asombro? Y fíjense que la respuesta es increíble, porque no la perdemos de manera natural. Es decir, no es algo que se desvanezca porque vamos teniendo más edad, porque el organismo se va deteriorando, porque la mente no puede resistirlo. No, ocurre porque se desaprende
a habitarla, a vivirla. Y en este desaprender a sentir y habitar la capacidad de asombro, explicita cuatro factores fundamentales relacionados con esta situación compleja. Aquí los dejé en una imagen chiquita. ¿Por qué? Porque ya voy a ir yendo a cada uno de ellos de forma mucho más extensa. Miren ustedes cuáles son estos cuatro eh, factores tan decisivos en este desaprender a asombrarnos de la vida. La primera es la presión social y la educación, porque desde niños se nos enseña a seguir normas que limitan nuestra creatividad. Cállate, no te muevas, respeta los márgenes, pon el círculo dentro del cuadrado. Lamentablemente, el sistema escolar suele premiar mucho más a quienes escuchan y siguen las reglas en lugar de a quienes preguntan, a quienes son curiosos, lo que convierte a los niños en seguidores en lugar de genios con pensamiento creativo o pensamiento divergente hacia afuera. El segundo aspecto es la necesidad de encajar dentro del grupo, porque en realidad para triunfar en la sociedad de nuestro mundo occidental, aprendemos que es mejor destacar menos y respetar muchísimo a los mayores, lo que lleva consigo el olvidarnos cómo pensar distinto, porque el pensar distinto puede acarrearnos el no encajar en donde estamos. El tercer aspecto es la biología y la eficiencia cerebral. Sin embargo, no desde la mirada de que nuestro cerebro se va deteriorando. No, porque en realidad el cerebro del adulto busca la eficacia mediante un código predictivo, es decir, que está, ¿cierto? La predictibilidad es algo que nosotros esperamos. Y una codificación es una estructura, un código que nosotros esperamos, que utilizando experiencias que ya hemos antes vivido para adivinar nuestro futuro. Y de esa manera, mientras niños que van a abrirse un horizonte llamado altas temperaturas, como le llama eh, John O'Leary, los adultos realizan búsquedas de baja temperatura, es decir, buscan respuestas comunes y rápidas. El niño es inquisitivo, es buscador por excelencia. Nosotros vamos a los códigos predictivos, a lo que ya está en el cárdex de lo que aprendimos. Y finalmente, hay otro aspecto más que es muy interesante, que es cinismo y miedo. Y aquí fíjense, la palabra cinismo tiene la connotación filosófica de ser a
personas que no nos arriesgamos, no nos metemos en, en estar en atención. Hay un conformismo muy relacional también. Le tenemos mucho miedo al ridículo y jugamos para no perder en lugar de jugar para ganar. Cada uno de estos aspectos son tan trascendentes que voy a ir a ampliárselos un poquito más. Yo espero, con un código que después les entregue, porque el libro no está en PDF para que ustedes puedan descargarlo, pero sí pueden acceder a él leyéndolo online. Y ese código se los voy a entregar para que ustedes puedan hacerlo, si es que les motiva el aprender un poquito más de lo que yo les entregue. El primero hablamos, ¿cierto?, de la presión social y la educación. Y esto de quédate tranquilo, haz lo que te estoy diciendo, escribe sobre la línea, no te salgas de los márgenes. Estos aspectos son identificados como los principales mecanismos que, aunque a menudo tienen, por supuesto, están en los planes de estudio, ¿no? De cómo son eh, el área formativa de nosotros cuando ingresamos a la escolaridad. El afán de hacer estos programas guarda relación con enseñar. Sin embargo, terminan por aplastar o disciplinar la capacidad de asombro y la creatividad natural que tiene per se el humano, que es tan propia del humano. No está en otro ser viviente, en nosotros, porque la capacidad de asombro y la creatividad nos llevan a nosotros a aprender y nosotros como humanos venimos a esta vida a aprender y a evolucionar. Entonces, esta presión social y el sistema educativo influye de la siguiente manera. La escuela como entrenadora de seguidores, como ovejitas. ¿Mm? John O'Leary observa que existe una diferencia drástica entre los niños de los primeros cursos, jardín de infantes, primer tiempo escolar y los adolescentes. Mientras los chiquititos levantan la mano con entusiasmo y no temen hacer preguntas comprometidas, los estudiantes a medida que van creciendo se vuelven indiferentes, distraídos y también cautelosos. Y esto se debe a que el sistema escolar tiende a premiar la obediencia de los niños poniéndole estampitas o timbres en sus manitas a quienes siguen las normas, a los que saben escuchar, mientras que hacer demasiadas preguntas suele verle quien dirige la clase como una molestia o un problema de conducta. El otro aspecto es priorizar respuestas sobre preguntas. Y miren esto, por favor, porque yo lo encuentro tremendo. Todas las investigaciones científicas indican
que cuando más tiempo pasan los niños en la escuela, menos preguntas hacen, ya que el sistema educativo está diseñado para que aporten las respuestas correctas, en lugar de ellos investigar las múltiples posibilidades que existen, porque la respuesta correcta fue dada en clase y esa es la hacia donde tiene que apuntar el educando. Ahora, este es el primer factor, la escuela como entrenadora de seguidores obedientes, decir la respuesta que se le ha enseñado para esa pregunta. Y fuera de eso está la erosión, el carcomer el pensamiento divergente. ¿Qué es lo que es carcomer? Es roer, deteriorar, desamblar. Este es el profesor del que les hablaba en la introducción, George Land, este científico de la NASA, a quien se le encargó hacer un material para evaluar la capacidad creativa de los miembros. Luego, a raíz de lo exitoso que fue, lo aplicaron en escolares por diferentes tramos de edad, lo que mostró que el 98% de los niños en jardín infantil son genios en pensamiento divergente. ¿Y qué es el pensamiento divergente? Es la capacidad de hallar múltiples soluciones originales. Pensamiento divergente. Abre. Sin embargo, miren ustedes, el porcentaje cae estrepitosamente a solo el 12% cuando los niños llegan a la adolescencia, a los 15 años. Lo más triste de esto, porque esto ya es triste, es que el sistema educativo fomenta búsquedas de baja temperatura, es decir, respuestas rápidas y probadas, las que me son dadas para que yo responda, para que haya eficiencia, lo cual domestica la imaginación y va reduciendo los senderos neuronales a unas pocas avenidas que son muy transitadas, dejando las otras con poca energía y que van siendo podadas por no uso. Esa es la poda neuronal que ocurre en el cerebro que no se ocupa, las neuronas que no están activadas, que no se usan, se sacan, se podan. Por lo tanto, esa es la llamada erosión del pensamiento divergente. Se refiere a la pérdida gradual de la capacidad innata del ser humano para encontrar múltiples soluciones originales a un mismo problema. Según las fuentes estudiadas por el autor del libro, esta es una de las facultades más poderosas que poseemos en la infancia. Sin embargo, se deteriora drásticamente al entrar en la edad adulta debido a estos factores, tanto sociales como educativos, como biológicos, desde la no utilización de nuestra capacidad de pensar, de analizar, de dilucidar. Fíjense que en el libro se cuenta una historia de una, en un aula donde habían chiquitos, muy chiquitos. Le muestran un clip de esos metales que tienen, que se ponen para agarrar las hojas.
y le piden que encuentren la mayor cantidad de maneras de utilizar un clip. Los pequeños, los chiquitos, encontraron decenas, muchas, 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 muchas. Los adolescentes, muy pocas, muy, muy pocas, muy pocas. Y ello nos muestra la pobreza en la que nos deja este adiestramiento, como dice también Miguel Ruiz en su libro La maestría del amor, que nos amaestran. ¿A qué se le llama pensamiento divergente? Miren qué hermoso. Es el fruto de la convergencia entre imaginación, innovación, curiosidad y creatividad. Imaginación, innovación, curiosidad, creatividad. Eso somos cuando somos chiquitos. Es la actitud mental que nos permite a nosotros alejarnos de la norma, buscar soluciones que no son típicas. Es la esencia de los grandes inventos que se han desarrollado y se desarrollan en la humanidad. Como por ejemplo, el viaje a la luna, la creación de un iPhone, como Thomas Alva Edison llega a desarrollar la ampolleta. Este es el estudio del que les hablaba, del profesor George Land. A los 5 años, el 98% de los niños obtuvieron el nivel de genio en pensamiento divergente, siendo capaces de imaginar cientos de usos para un simple clip. A los 10 años, el porcentaje de genios cayó al 30%. A los 15 años, solo el 12% mantenía ese nivel. Y en los adultos, únicamente el 2% alcanza el nivel de genio en esta capacidad. ¿Cómo se produce la erosión de estos grandes dones de imaginación, innovación, curiosidad y creatividad? Tres pilares. Nuevamente, ¿no? Sistema educativo, que hace que los niños, en vez de ser innovadores, sean solo seguidores de una pauta. La necesidad de encajar para tener sentido de pertenencia y no ser diferente. Y aquí, esta máxima, en donde el texto dice enfáticamente que la necesidad de encajar es la mejor forma de olvidarse de pensar distinto. Olvidarse de pensar distinto. Porque si yo pienso distinto, ya no encajo con el resto. Porque al priorizar el no destacar para evitar el juicio que otros puedan hacer de mí, sacrificamos el ser originales y somos solo copias. Y la eficiencia cerebral es el otro punto trascendente
en donde buscamos la baja temperatura, es decir, el ahorro de energía, mientras que los niños hacen búsquedas de alto consumo energético, de alta temperatura, porque exploran caminos inexplorados, aunque se equivoquen, no importa, comienzan de nuevo. Así éramos, ¿no? Nosotros los adultos realizamos búsquedas de baja temperatura, intentando encontrar rápido la respuesta que ya funcionó en el pasado. Y con el tiempo, como les decía adelante, los circuitos neuronales se reducen de 1 millón de senderos posibles a unas pocas avenidas con mucho tránsito. Eso sí, sin embargo, podríamos haber desatascado esas avenidas utilizando la multiplicidad que existe en nuestro cerebro. Pudiéramos resumirlo entonces que la erosión del pensamiento divergente no es una pérdida de capacidad, como comencé a hablar delante, sino un desaprendizaje provocado especialmente por un mundo que valora muchísimo más la eficiencia y la conformidad antes que la exploración y la curiosidad. Yo lo encuentro súper triste, lo encuentro muy triste. Y sobre todo hoy en día está muchísimo más arraigado todo esto. Después el otro aspecto, ¿lo recuerdan? La necesidad de encajar, que es la presión social por encajar. Este psicólogo llamado Adam Grant dice en uno de sus textos de tantos escritos y libros que él tiene, la necesidad de encajar es la mejor forma de olvidarse de pensar de manera distinta. Y esta presión social actúa mediante dos formas. Una, mediante la asimilación y la otra es el miedo al juicio. La primera, la asimilación, está relacionado con que para triunfar en la sociedad en que nosotros vivimos, en el mundo occidental, se enseña que es mejor destacar menos y respetar más a los mayores o a los más expertos. Mirándome así y destacando a los que desde mí o desde lo que dicen los demás son los expertos en la materia. Y el otro es el miedo al juicio, que está muy relacionado con el deseo de pertenencia, que muchísimas veces supera el deseo de ser original e incluso supera el hacer lo correcto, lo que lleva a que las personas guarden silencio y se conviertan en simples seguidores sin haber vivido la originalidad de su ser, sin escuchar. ¿Qué? ¿Qué dejamos de escuchar? Nuestra alma. Y cada vez hay una mayor separatividad desde lo que nuestra alma, que nos hace particulares y únicos, y a esta creación que somos, hechos únicos a imagen y semejanza de Dios Padre. El ser únicos e irrepetibles lo vamos dejando de lado para poder encajar dentro de un patrón.
Otro aspecto también importante que está dentro de la necesidad de encajar, guarda relación con la tiranía del futuro, la llamada tiranía del futuro y los llamados padres helicópteros y padres excavadora. Vamos a explicitar esto. Cuando nosotros como humanos llegamos a la etapa de la adolescencia, la presión social que viene se transforma en una tremenda y vertiginosa carrera por el éxito futuro. Es decir, ya empezamos a visualizar y todo va hacia apuntar, tener buenas calificaciones para que poder entrar a la universidad, tener expectativas de qué profesión quiero, hacia dónde me voy a dirigir, qué es lo que voy a hacer en el futuro. Entonces, se produce una disyuntiva currículums versus vida. Y vemos un caso de una chica de 15 años tremendamente estresada para poder pertenecer a 8 clubes solo porque el estar dentro de esos 8 clubes le significaba poder tener la oportunidad de entrar a una universidad muy prestigiosa. Y ello muestra de cómo se sacrifica el magnífico don de la juventud por una noción tremendamente engañosa de un mañana que desde acá se visualiza perfecto. Sin embargo, nadie tiene la certeza de que así será. Y estos padres que se llaman padres helicópteros porque están permanentemente supervisando todo lo que el hijo hace en pos de este tremendo, de este camino al que está siendo dirigido. Sin embargo, el que sean padres helicópteros, como le llama el texto, en donde son padres que supervisan todo lo que hacen sus hijos, hay otra cosa más compleja también, los padres excavadora. Los padres excavadora son los que limpian el camino de sus hijos de tal manera que les privan de las herramientas necesarias para algún día poder enfrentar la vida de manera real y hacerlo por sí mismos. Y así eliminan por la fuerza cualquier riesgo, cualquier adversidad, cualquier tropiezo en el camino de sus hijos, impidiéndoles el desarrollo de la autoconfianza, de la resiliencia, de aprender a correr un riesgo. Entonces, pudiéramos decir que la educación y la presión social nos enseñan a colorear dentro de las líneas del borde y a jugar para no perder, lo que nos desconecta de nuestra verdadera naturaleza inquisitiva y libre de jugar para ganar, de hacer, de desarrollarnos, de experienciar, de innovar, de usar nuestra creatividad, nuestro entusiasmo, nuestro asombro. Entonces, desde la perspectiva de lo que estamos analizando, con todo lo ya visto, pudiéramos decir que la vida, como se está desarrollando, nos está diciendo que para triunfar en esta sociedad occidental, aprendemos que es mejor destacar menos
y respetar más a los que ya han atravesado por estos cauces, lo que nos hace olvidar cómo pensar distinto, ya que la necesidad de encajar se describe como una de las principales barreras que sofoca, asfixia el pensamiento creativo y la capacidad de asombro a medida que el ser humano va madurando. Y de hecho, al humano más adulto, cuando expande estas capacidades, se le dice, sé adulto, no actúes como niño, no actúes como niña. Ya estás divagando de nuevo, concéntrate. Por lo tanto, podemos decir nosotros que la pérdida de la capacidad de asombro no es una condición innata y que la necesidad de encajar tampoco es innata, no viene con nosotros, no está en nuestro ADN, sino que está en la epigenética, en el comportamiento que se aprende desde el medio en el cual yo estoy y se refuerza a través de todos los diversos mecanismos sociales y también psicológicos, como por ejemplo el éxito basado en las reglas, porque desde que somos muy pequeños, la sociedad occidental en la que nosotros vivimos enseña que el camino hacia el triunfo consiste en seguir las normas establecidas y el entorno escolar recompensa al niño que sabe escuchar y que obedece, mientras que aquel que hace preguntas inusuales, que levanta la mano para preguntar, a menudo es visto como una fuente de dificultades para el docente en lugar de un genio en potencia. Y esto lleva a los niños a convertirse en solo seguidores, que prefieren estar en silencio para obtener la aprobación con estampitas, con timbres en las manos y estrellitas doradas, en lugar de destacar por ser originales. El segundo aspecto es la anulación del pensamiento diferente. Y es justamente también Adam Grant que afirma que la necesidad de encajar es la mejor forma de olvidarse de pensar de una forma distinta. Porque el deseo de pertenecer a la mayoría actúa como si fuera una enorme armadura y que esa enorme armadura protege al individuo de ser enjuiciado por otros. Sin embargo, al mismo tiempo, es la fuente que anula y destruye, erosiona el pensamiento divergente, esa capacidad preciosa de hallar múltiples soluciones originales a un mismo problema. En donde más encontramos el pensamiento divergente en los pequeños del jardín infantil y que va disminuyendo considerablemente y muy rápidamente a medida que vamos creciendo. Aparte de ello, también hay otro aspecto que es muy importante y que guarda relación con mandatos y creencias, como dice Miguel Ruiz en La Maestría del Amor. Hay una raíz ancestral de supervivencia en todo esto, porque nosotros como humanos descendemos de tribus donde formar parte del grupo era vital para poder sobrevivir. Y por esta razón el sentido de pertenecer
a menudo supera mucho más el deseo de nosotros hacer lo correcto. Y en la vida de hoy, esto se traduce a que las personas prefieren guardar silencio ante injusticias o burlas, como lo es el bullying, para no arriesgarse a ser desterradas o rechazadas por la mayoría. Y al mismo tiempo también, en conjunto con lo anterior, en el deseo de pertenecer, actuando como una armadura, está también la creación de máscaras. Ahora, dice John O'Leary, recuerden que él se quemó todo su cuerpo, el 100% de su cuerpo. Pasó muchísimos años en rehabilitación. Sus manos quedaron deformes. Tuvo miles, muchas, cientos de cirugías en sus manos para poder tener unos esbozos de dedos. Y él dice, comparte su propia experiencia sobre cómo la necesidad de encajar lo llevó a él a ocultar esa verdadera esencia propia bajo distintas identidades y de formas diferentes a lo largo de su vida. En la escuela primaria actuaba como el payaso de la clase para distraer a los otros de fijarse en sus cicatrices. En la universidad se refugiaba en la bebida para ser el alma de las fiestas y sentir que así pertenecía. Y en la adultez se enfocaba en el éxito profesional y los títulos para sentirse digno de respeto de parte de los demás. En resumen, la necesidad de encajar obliga al humano a autoprotegerse y así evitar mostrar sus partes rotas o fragilidades, vulnerabilidades, que son la mayor barrera para liderar con valentía y conectar genuinamente con los demás. También científicos que apoyan el escrito de John O'Leary sugieren que solo al abandonar este deseo de asimilación y aceptar nuestra naturaleza perfectamente imperfecta, podemos nosotros recuperar la verdadera libertad y el sentido de pertenencia, el aceptarnos, aceptar nuestra naturaleza, aceptar como somos. El tercer punto de los 4 que vimos tiene que ver con la biología y la eficiencia de nuestro cerebro. El cerebro adulto, el nuestro, busca la eficiencia mediante la codificación predictiva. ¿Qué es la codificación predictiva? Predictiva es decir que nosotros la esperamos. Un código que nosotros ya esperamos y es utilizando experiencias pasadas para poder dilucidar el futuro. Mientras que los pequeños buscan en la diversidad, en la exploración de muchas opciones, por eso alta temperatura ocupa mucha energía en su cerebro, los adultos realizan búsquedas de baja temperatura, bajo consumo energético, porque buscan la respuesta más común y más rápida. Entonces,
La biología y la eficiencia de nuestro cerebro son factores claves porque explican la razón del por qué los adultos perdemos la capacidad de asombro en comparación con los niños. Y este proceso se basa en cómo el cerebro humano evoluciona para sobrevivir y ahorrar energía. Miren esto. La codificación predictiva y el ahorro energético. Como les decía, nuestro cerebro está diseñado para volverse cada vez más eficiente a medida que nos hacemos más adultos. Y para lograrlo, utiliza este sistema llamado este mecanismo codificación predictiva, que consiste en recurrir a experiencias del pasado para poder dilucidar qué sucederá a continuación. ¿Mm? Ahora, debido a que la incertidumbre consume tiempo y energía, el cerebro adulto prefiere sacar conjeturas con fundamento, basadas en lo que ya conoce. Esto permite responder con rapidez a los estímulos cotidianos, sin embargo nos atrapan historias o patrones que a veces la verdad que no son ciertos, limitando nuestra capacidad de ver las cosas con ojos nuevos. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que una experiencia que tuvimos cuando teníamos 14 y que está grabada en el cárdex de nuestra memoria, si vamos a buscar esa información hoy día que tenemos 50 y la tomamos para resolver, pudimos haber hecho un trabajo maravilloso permitiéndonos abrirnos a otras posibilidades, tanto en relación a la evolución como a la innovación de lo que podríamos hacer y los elementos que hoy día tenemos y que en ese tiempo no teníamos. Sin embargo, el quedarnos en este bajo consumo de energía hace que perdamos la oportunidad de poder mirar esta situación con una mirada distinta, con ojos escrutadores y con la experiencia de la vida, sin embargo, no tomando el patrón y copiándolo hoy día, ese patrón que teníamos. ¿Mm? Ahora, esta reducción de los senderos neuronales sucede porque no se utilizan todas las vías que están habilitadas para recorrerlas. Cuando somos pequeños, nuestros cerebros están abiertos a una infinitud de posibilidades, circuitos cerebrales enormemente fluyentes, amplios, llenos de energía y vitalidad. Al no ser ocupados, se transforman en pocas avenidas. Y esas pocas avenidas están muy transitadas, es verdad. Sin embargo, son pocas las posibilidades. Ahora, esta especialización ayuda a la eficiencia en el mundo, tanto empresarial como educativo, porque es más eficiente. ¿En qué sentido? Es más rápido y se hace bien. Sin embargo, está completamente domesticado y no cabe la innovación, no cabe la elucubración, no cabe el y si lo hacemos de esta otra manera. ¿Quién dijo que esa era la única forma? ¿Mm? Curioso, ¿no? Ahora, la búsqueda de baja temperatura versus alta temperatura en el consumo energético de nuestro cerebro. Si nosotros miramos la, la búsqueda de la baja temperatura en nosotros los adultos, al buscar soluciones rápidas que ya han sido eficaces, que no requieren mucho esfuerzo y son eficientes,
nos cierran la puerta a la innovación y el cuestionamiento del orden establecido, como les decía adelante. Sin embargo, frenamos el poder abrirnos a múltiples posibilidades. Gastamos menos energía. Sin embargo, nos quedamos sin la innovación. En cambio, en los niños, la búsqueda de altas temperaturas, donde ellos exploran múltiples maneras, buscan respuestas nuevas en lugar de las más probables. Van a la infinitud. Es verdad que consume mucho más energía y tiene más probabilidades de error. Sin embargo, cuando somos chiquitos no nos importa equivocarnos. Volvemos a empezar y volvemos a empezar. Y eso es lo que abre la puerta a encontrar soluciones originales y transformadoras y no quedarnos solamente con lo establecido. Y por otro lado está el costo de la multitarea. ¿A qué se refiere con esto? Para lograr la eficacia en el desarrollo del trabajo del adulto, tiene múltiples tareas biológicamente agotadoras, porque cuando el cerebro salta de una tarea a otra, consume toda la glucosa oxigenada, toda su energía, muchísimo más rápido. Y literalmente, el cerebro queda literalmente famélico, es decir, sin alimentación, flaco. Y esto genera fatiga mental y al mismo tiempo también un gran nivel de estrés y nos aleja del estado de inmersión total que permite disfrutar del momento presente. ¿Mm? Por lo tanto, la eficacia cerebral es una herramienta de supervivencia que a nosotros nos permite funcionar rápidamente en la rutina. Sin embargo, activa como un poderoso filtro que machaca, muele, aplasta el asombro al preferir lo predictible sobre lo extraordinario. Impresionante, ¿no? Y ese es nuestro sistema occidental, a todo nivel. Y después tenemos el cuarto aspecto, cinismo y miedo. En este aspecto, no, vamos a observar el cómo el exponernos constantemente a noticias que son negativas, exponernos a ese sentir de que el mundo está completamente destrozado, corroído, y también el miedo a fracasar, el miedo a hacer el ridículo. Fíjense que ello nos hace no vivir en el presente y transformarnos en seres indiferentes, distraídos o el otro extremo, extremadamente cautelosos de lo que hacemos. Y aquí está el participar jugando para no perder, en lugar de jugar para ganar. Fíjense que estos dos aspectos son descritos en este libro como dos de los grilletes más pesados que los adultos cargamos, impidiéndonos vivir con libertad y con capacidad de asombro que eran propias de nuestra infancia. Porque estos sentimientos no solo afectan nuestra visión del mundo, sino que nos condicionan físicamente cómo responder en nuestro cerebro a la realidad.
Miremos cada uno de estos dos aspectos para que lo comprendan mucho mejor, porque aquí la palabra cinismo no es esa palabra en que su traducción es una persona cínica que no es sincera, que da vuelta, que es falsa. Si bien es cierto, tiene un sentido aquí también parecido, sin embargo es mirado desde la filosofía. Mire, el cinismo expresado como la sabiduría que nos hace ser ciegos. Y nuestro John O'Leary describe el cinismo como una actitud que nosotros los adultos adoptamos bajo la creencia de que sabemos y poseemos toda la sabiduría de la experiencia. No hay nada que ya necesitemos. Lo tenemos todo. Entonces, al estar ahí, caemos en la trampa de la negatividad, esa que en relación a todo lo que nosotros conocemos, leemos, escuchamos respecto de cómo está la vida externamente, nos convence de que los mejores días ya fueron y que por mucho que hagamos hacia adelante, no hay futuro. ¿Mm? Está también la metáfora del ataúd, que es citada en este libro, que la metáfora del ataúd es de Mencken, para definir cínico como alguien que cuando huele flores busca el ataúd, es decir, lo lúgubre. Es una perspectiva que nos hace reírnos todavía de quienes aún bailan o que intentan cosas nuevas, prefiriendo la seguridad de la decepción sobre el riesgo de la esperanza. Y es un tremendo mecanismo de defensa usar el cinismo para protegernos de albergar falsas esperanzas. Es decir, todo lo que puede suceder ya lo sé. No hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Ya lo he vivido. Todo es negativo. Flores no es abrir una sonrisa, sino llorar en un entierro. Reír socarronamente frente a aquellos que todavía disfrutan dicha, aquellos que se envalentonan por hacer las cosas diferentes. Estar en el cinismo es preferir la seguridad de la decepción sobre el riesgo de la esperanza. Tremendo, ¿no? Y es así. Y la segunda cadena es la inacción, que el miedo es el que la provoca, porque es la fuerza que nos mantiene sentados en el banco de la vida, convirtiéndonos en espectadores de nuestra vida. El miedo al juicio y al ridículo, para ser conscientes de que es necesario siempre encajar, para no hacer el ridículo, para que no te juzguen, para estar a tono.
Así no levanto la mano, no hago preguntas que me comprometan o no intento nada nuevo y sigo al resto. Está también el miedo aprendido en la infancia, en donde de pequeños estaban estas advertencias, tanto de nuestros padres como de los maestros. No hables con extraños, no molestes, ten cuidado. Con el tiempo, disciplinan nuestra libre expresión de gozo hasta hacerla desaparecer y machacan nuestro optimismo. La risa abunda en la boca de los tontos. Y también está la parálisis ante la adversidad, el quedarnos paralizados, porque también el miedo puede hacer que nos quedemos en esta indefensión aprendida, en donde creemos que nada de lo que hagamos puede cambiar nuestras circunstancias, lo que lleva a tirar la toalla antes de empezar. Un estado tremendamente large, dijera el maestro Bach. Y también está el evitar el dolor del pasado, evitar el dolor del pasado, en donde nuestro cerebro va a utilizar el miedo como una manera protectora, recordando más los eventos negativos que los positivos, para evitar arriesgarnos otra vez a vivir en esas circunstancias que fueron tan duras. John O'Leary relata en el libro de manera impresionantemente fuerte su pavor a los hospitales, después de todo el tiempo que él tuvo que estar hospitalizado en su traumática recuperación. Ello hizo que no pudiera visitar a quien fuera su mentor como orador, un señor llamado Jack Book, mientras éste moría en el hospital, utilizando el mañana iré, para ocultar su miedo. Nunca fue y él murió. Y el resultado, jugar para no perder. Entonces, esta combinación de cinismo y miedo hace que nosotros los adultos juguemos para no perder en lugar de jugar para ganar. Mientras que los niños, vuelvo a decirlo, son libres para fracasar y volver a levantarse, los adultos no corremos riesgos, prefiriendo estar en monotonía de mediocridad antes de arriesgarnos a una decepción. Y por eso, recuperar el asombro implica darse cuenta que estas son solo voces limitadoras y elegir actuar sin reservas, sin marcha atrás y sin arrepentimiento es la única manera posible de poder hacer que nuestra vida realmente se mueva en el asombro. Después de todo lo que les he comentado, podemos nosotros darnos cuenta de qué manera tan intensamente fuerte nos marca el amaestramiento que traemos desde nuestros padres y desde nuestros educadores. Ellos nos podan, nos limitan y es necesario mucha fortaleza, es necesario una gran gana de hacerlo diferente
y persistir en ese intento para salir de esta domesticación tan grande. Y ahora como adultos, ¿qué podemos hacer nosotros para poder recuperar el asombro que hemos perdido? Y Él nos invita a redescubrir 5 sentidos fundamentales para regresar a este estado de asombro. Y el primero de ellos es la indagación, que es esa capacidad de preguntar. Preguntar el por qué, cuestionar si existe alguna otra forma mejor de hacer las cosas. Preguntar quién lo dice. Sirve para poder cuestionar voces o expertos que nos dicen que es imposible o que ya somos demasiado viejos para hacer algo. El preguntar qué ves invita a ampliar la mirada, elegir ver las oportunidades en vez de otros que ven solo limitaciones. Preguntarnos, ¿y si? Ello abre la puerta a la experienciación y a las soluciones atípicas, reconociendo que todo lo que hoy día es posible, en un tiempo pasado, una vez fue considerado imposible. Y aquí entra un aspecto maravilloso, que es la hermosa e ilimitada ingenuidad. ¿Cuántas veces nos han dicho como adultos, no seas ingenua, no creas todo? Sin embargo, la ingenuidad no guarda relación con que yo crea lo que escucho, sino que crea en todo lo que yo elucubro, innovo, veo, siento, palpo, el pálpito y lo que es invisible. Y la otra pregunta, ¿por qué no? Ella nos lleva a sacarnos los frenos y decir sí a nuevas aventuras y nuevos desafíos. El otro aspecto importante después de la indagación o de la capacidad de preguntar es la expectativa. El vivir como si fuera la primera vez. Consiste en esperar el futuro con la convicción de que nos aguardan cosas increíbles. Lleva tu guante. Esto es una expresión muy americana donde todas las personas les encanta jugar béisbol. Estar preparados activamente para que ocurra un milagro, tal y como el niño que lleva el guante por si puede atrapar la pelota, si tiene la oportunidad de participar y agarrar la pelota. Y también está el efecto placebo positivo, entender que lo que esperamos suele ser lo que recibimos. Es una ley del universo, ¿cierto? Si esperamos belleza y asombro, nuestro cerebro se va a sintonizar para poder encontrarlo. Y la espera gozosa, disfrutar el placer de la anticipación de los eventos futuros, lo cual aporta sentido y meta a los momentos complejos. El otro aspecto importante, estar inmersos en el presente, ya que ella combate la distracción y el estrés que nos proporciona la vida actual. Aquí hay 3 aspectos: trabaja, juega, descansa, repite. Y seguirlo de esa manera hace que yo vaya teniendo estos descansos regenerativos de energía y pueda tener suficiente combustible para hacerlo. Trabaja, juega, descansa, repite.
trabaja, juega, descansa, repite. Después está el tiempo en blanco, el tomar pausas para pensar e imaginar, el lucubrar, en lugar de solo reaccionar a correos o a llamadas que son basuras de poco valor. El permitir el estar en este gran escenario invisible del pensamiento, de la imaginación, de la creatividad. Y la fascinación suave es conectarnos con la naturaleza, mirar las nubes, mirar los árboles, sentir la brisa, observar. Ello restaura nuestro cerebro, oxigena nuestra mente y también nos ayuda a calmar nuestro sistema nervioso autónomo y reducir el colesterol. El cuarto aspecto es el sentido de pertenencia, en donde podemos, al tener esta seguridad, podemos dejar entrar a los demás. Ello busca superar esta epidemia de soledad mediante conectarnos de manera genuina con las otras personas. En donde está, miren qué hermoso, esta expresión sababona, te veo, que es una palabra del lenguaje africano, reconocer el valor que tiene cada ser, viendo amigos potenciales en lugar de ver solo extraños. También la vulnerabilidad, dejar de esconder esas partes rotas de nuestro ser, nuestras cicatrices, mostrar nuestras debilidades, en vez de vestir esta armadura, esta coraza, para poder permitirnos la conexión real con los otros. Y lo hermosísimo que es el poder del abrazo, genuino, sentido, ese contacto físico afectuoso que fortalece nuestro sistema inmune y reduce el estrés, nos permite ganar en confianza, en seguridad y generar oxitocina en nuestro cuerpo. Y el quinto es la libertad, ser dueño de nuestras propias decisiones, ser audaz y entregarnos plenamente a la vida, hacer actos de presencia, superar el miedo para poder avanzar. Ese es el concepto clave de la libertad y significa tener valentía de superar el miedo y las excusas que nos pongamos para participar en la vida en lugar de quedarnos como espectadores de ella, ser activos. Y este sentido de libertad está relacionado con superar el miedo a avanzar y empezar lo que tengo que hacer, porque lo más difícil es el punto de inicio, la parte más compleja de cualquier reto, porque implica enfrentar esa parálisis inicial que nos llena y el temor al fracaso o al juicio que van a hacer los otros. Vencer las excusas de estar en pasivo. Alguien más lo va a hacer. En otro momento lo hago. Posponer la acción para mañana. El otro punto es dejar de vivir en la silla, en la banca. Por eso es que hacer acto de presencia significa dejar de vivir al margen de la vida y asumir responsabilidad
en nuestras decisiones que tomamos, estar presente en todos los momentos que son valiosos para nosotros, como dar las gracias a un ser querido, pedir perdón por algo, defender una causa justa, sin importar si nos sentimos preparados para hablarlo o no. Y también atrevernos a jugarlo y darlo todo. Es decir, vencer la vulnerabilidad y tomar el compromiso. Porque el acto de estar presente tal como uno es, con todas sus cicatrices, debilidades, reconociendo que la verdadera victoria no es ganar el partido, sino que atreverse a jugarlo y darlo todo. En resumen, hacer acto de presencia es el primer paso hacia la libertad de uno como humana. Es decidir que esta vez tú eres esa persona que debe actuar y que no hay mejor momento que este instante presente para involucrarte en tu propia vida y en la vida de los otros. Al mismo tiempo también, sin reservas, sin marcha atrás y sin arrepentimiento. Este mantra, sin reservas, sin marcha atrás y sin arrepentimiento, representa el gran compromiso con el propósito de la vida. Sin reservas significa utilizar todos los medios, todos los dones y la compasión de la que uno dispone, sin guardarse nada. Es la decisión de entregarlo todo para iluminar al mundo y vivir una vida de generosidad absoluta. También sin marcha atrás, porque ello representa la perseverancia y el compromiso completo con lo que yo he elegido que quiero hacer con mi vida. Y ello implica mantenerme firme en el camino, incluso cuando siento y vivo presiones que vienen desde fuera para regresar a una vida de comodidad o de intereses egoístas y personales, porque ello me va a llevar a avanzar siempre hacia la meta sin claudicar, sin marcha atrás. Y sin arrepentimiento se refiere a llegar al final del camino con la certeza de que se vivió por lo que verdaderamente importaba en nuestro ser. Significa no considerar la vida un fracaso, sin importar cuán corta o cuán difícil haya sido, porque se tuvo la libertad de elegir un camino con sentido y con mucho valor. En conjunto, estas palabras invitan a dejar de vivir encadenados a la banca, al banquillo, a quedarnos al margen o por la mitad y a asumir la responsabilidad de todas nuestras decisiones para que al final del trayecto no sintamos que no vivimos la vida que realmente nosotros queríamos. Todo esto es una enorme invitación a vivir la vida con audacia, reconociendo que la victoria no es solo ganar, sino atreverse a darlo todo, darse por entero. Todo lo que les he compartido es material de este grandioso libro. Y quiero invitarles a reflexionar. Y te invito a verte, a mirarte, a observarte a ti misma con atención
¿Qué es lo que ves? ¿Ves cómo las experiencias de ayer te han envejecido? Mas, sin embargo, también te han afirmado en tu humanidad, en tu gratitud y en el profundo sentido de interconexión con la raza humana. ¿Te han llevado a ser mejor persona? Porque en realidad lo que vemos sí que importa, porque nosotros tenemos la libertad de elegir lo que vemos, el cómo lo vemos y cómo podemos modificar nuestra vida si modificamos la forma como vemos la vida. Cuando cambiamos la perspectiva de cómo la miramos. Es verdad que muchas veces el acercarnos a la vejez nos vuelve escépticos y nos hacen reír de los que aún bailan. Y muchas veces podemos sentir que hacen el ridículo. Podemos elegir eso, porque somos nosotros los que elegimos cómo percibir las realidades que nos rodean. Sin embargo, cuando solo vemos lo imposible, nos cerramos a las múltiples posibilidades y oportunidades que tenemos en el mundo adelante, no solo para nosotros, sino también de quienes nos rodean. Y no me estoy refiriendo a endulzar nuestras dificultades de la vida o a escondernos de las realidades dolorosas, ponerlas debajo de la alfombra, sin ser capaces de verlas. No, no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando del camino de la posibilidad, en donde reconozco que por difícil que se ponga la vida, el poder está en la forma como respondemos a ella. Y te invito a empezar a cavar para que busques el tesoro, la marmita, donde termina el arco iris, la marmita con monedas de oro. ¿Qué cosas nuevas a descubrir cuando investigues en tu entorno, en tu lugar de trabajo, en tus relaciones, en tu vida, y te des la oportunidad de contemplarlas de otra manera? Porque si te empeñas en ver solo el lado oscuro, la decepción, lo más seguro es que lo halles donde quiere que mires. Sentirás que tienes razón. Todo es oscuro, decepcionante. Sin embargo, si buscas destellos vibrantes, también los vas a descubrir en todas partes hacia donde mires. Algunas personas ven lo imposible como un límite, en cambio otras como una gran oportunidad. Por lo que vivir en el asombro es una tremenda invitación a volver a abrir nuestros ojos, a descubrir que el mundo no es un escenario plano ni silencioso, sino un lugar lleno de sentido, de misterio y de presencia divina. Y si fuimos perdiendo nuestra capacidad de asombrarnos, ¿cómo nos desencantamos? Es necesario saber que ese encantamiento no ha desaparecido. Simplemente, escuchen bien, hemos olvidado el sentido de la maravilla y la conciencia de lo que es divino. Porque la realidad visible no lo es.
todo. Dios sigue hablándonos, sigue actuando y sigue saliendo a nuestro encuentro de manera permanente, aunque hayamos aprendido a no ver sus señales. Y es hoy día nuestra tarea el volver a sentirnos asombrados del milagro de la vida y del milagro de estar vivos y poder hacer el proceso de volver a vivir en el asombro.